Paulina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, a ver, una baja importante la que tuvimos en el mercado internacional de Chicago en la jornada de hoy. Vamos a tratar de repasar lo que pasó en cada uno de los productos, pero primero contanos cuáles son los fundamentos principales que se dan para esta situación. Bueno, lo que venimos, fue, como vos decís, o sea, fuertísimas bajas en el mercado internacional y el mercado local, obviamente, que también tuvo repercusión. Lo que viene sucediendo, digamos, es como un cúmulo de algunas noticias que se venían ya gestando desde hace un tiempo y en el último tiempo, digamos, es como que explotaron. Tienen que ver más que, digamos, con elementos propios de oferta y demanda exclusivamente de los granos y aceites y demás, con una cuestión de una preocupación a nivel global de que en muchos países, en las principales economías globales y demás, estén entrando en un proceso de recesión. Y, digamos, y que se entre en ese proceso de recesión sería la causa de todas las medidas que tienen que tomar para controlar la inflación que ya se había vuelto incontrolable. Entonces, digamos, es como que se fue así una bola de noticias que, digamos, arrastraron a todos los mercados de acciones, energéticos y demás durante la primera parte del año. Los granos venían prácticamente intactos, ilesos, y bueno, y en el último mes empezaron también a acusar recibo de esa situación. A ver, y en este contexto tuvimos bajas de cuánto para la soja, si querés arranquemos por ese producto. Bueno, en el caso de la soja, en Chicago hubo bajas, también hay algo que hay que diferenciar y que le agregaría al comentario que te hice recién, ¿no? En general, en los mercados, si te acordás, suponete de noviembre a mayo más o menos, prácticamente todas las semanas se iban superando los valores y aparecían, o sea, no se encontraban noticias bajistas. Bueno, ahora lo que viene pasando en este último mes es que todas esas noticias alcistas es como que el mercado ya la fue tomando y empiezan a sumarse bajistas. ¿Por qué te hago este comentario? Porque a lo que te comenté recién de lo que pasa en la situación global, en la economía y demás, además se sumó que por el momento no hay riesgo climático en Estados Unidos, que se está definiendo toda la cosecha gruesa, se está cosechando el trigo de invierno y lo mismo, digamos, a nivel todo hemisferio norte. O sea, digamos, con comillas sería, por el momento no hay un riesgo climático que haga pensar que va a haber una fuerte caída de producción. Después, además de eso, que también te lo relaciono con la soja, se sumó que, digamos, con la producción de Brasil, más allá de la sequía que tuvo y demás, hay una mayor oferta por lado de Brasil que compite con la soja de Estados Unidos. Digamos, las bajas recientes que vimos hicieron que China también empiece a cancelar negocios que había hecho más caros con Estados Unidos. Y bueno, y es como que al contexto global se le sumaron algunos elementos sí de oferta-demanda. A ver, Y en este punto entonces, antes de repasar los valores, porque arrancaste, como decís, hablando de fundamentos que tienen que ver poco con el mercado de granos propiamente, y ahora sí sí, pusiste dos fundamentos que es el clima y la oferta y la demanda de las hojas sudamericanas, sobre todo brasileras si querés, que eso sí tiene que exacto. ver con el movimiento propio del mercado. Esto nos lleva a pensar que hay que seguir mirando de cerca las dos cuestiones o el mercado va a empezar a posicionarse en fundamentos más propios de la productividad, digamos. No, yo creo que digamos, el contexto global tiene mucho peso digamos, en todas las economías y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, no solamente para los precios de los granos, sino para nuestra propia economía. Parte de esto que te estaba diciendo, por ejemplo, llevó a que los niveles del índice dólar, que es el que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas, esté también como dentro, digamos, de todas las medidas que se están tomando para controlar la inflación, haya llegado a niveles máximos que no se veían desde 2002. Entonces, un dólar caro respecto a una canasta de monedas a nivel economía argentina también es malísimo. Entonces, yo creo que esta situación, contexto global, macroeconómico y financiero, eh, es de mucho peso digamos, y le puede poner presión a los granos, y además, en general, cuando los mercados se tornan en modo alcista, todos los días aparecen noticias alcistas. Cuando está en modo bajista, todos los días se van sumando cosas que precipitan esa baja. Digamos, otro de esto de que me comentabas vos o me preguntabas de
los elementos propios de oferta-demanda en las oleaginosas. Hace, suponete, un mes y medio, Indonesia había anunciado que prohibía las exportaciones de aceite. Seguro que te acordás, o sea, hace nada, un mes y medio. Eso generó fuertes subas de los aceites. Bueno, de repente pasó de no exportar aceites a inundar el mercado de aceite porque le sobra aceite. Entonces, eso es una razón, digamos, de fundamentos de oferta-demanda también muy bajista. Entonces, ¿cuál tiene más peso? Creo que justo se están dando, digamos, la tormenta perfecta, si querés. La economía global muy complicada y algunos elementos propios de los granos y aceites que también hace que tengamos estas bajas. Ahora sí, si querés repasamos algunos de los valores y después seguimos pensando qué puede pasar en los próximos meses. Bueno, y en realidad te hice todo este cuento, digamos, porque en soja, digamos, las mayores bajas se dieron digamos, en Chicago, se dieron en las posiciones noviembre, que es justamente la soja de la nueva cosecha, por eso la relación con el clima. Y entonces suponete, tuvimos hoy solamente en Chicago una baja de cerca de $30 en la soja noviembre y la posición más cercana 18. Entonces eso hizo que, digamos, la nueva cosecha valga $100 menos que la disponible. Entonces ese también es un elemento, digamos, a tener muy en cuenta, porque ya el mercado te está descontando que en unos meses, si se completa la cosecha de Estados Unidos y demás, el mercado tiene ese potencial de baja. Entonces, creo que es muy importante. Y si te pones a ver lo que acumuló durante toda la baja de junio y bueno, estos 2, 3 días, 4 de julio, esa posición bajó $80. O sea, es una baja más que significativa. A ver, ¿trigo y maíz bajaron en la misma medida o lo hicieron en menor cantidad de dólares por tonelada? No, si los ves, o sea, en porcentajes más o menos maíz y soja han bajado lo mismo, entre un 17 y un 20%, y lo mismo ha pasado en el mercado local. Quizás han sido en distintos momentos. La soja en Argentina empezó a bajar desde marzo. La soja, acordate cuando teníamos niveles de 4,70, 4,80. En cambio, la soja, digamos, en el mercado internacional empezó a bajar recién hace nada, hace 15 días. Y en el caso de maíz, también tuvo un comportamiento similar. En el mercado internacional, las posiciones más cercanas seguían niveles con mucho sostén, ahora empezaron a caer, pero la posición diciembre, que es la nueva cosecha, tiene un descuento de $60. Entonces, también ahí tenés otro elemento a tener en cuenta. Y cuando vamos al trigo, en el mercado internacional, en relación a tu pregunta, toda la suba que tuvo el trigo, digamos, a partir del 23 de febrero, que fue como el primer día de la invasión rusa, toda la suba, o sea, que pasó de $220 a 520, toda esa suba ya prácticamente la perdió. Así que fíjate, ¿no? Cómo de repente pasamos de una situación en la cual se planteaban en muchas situaciones que íbamos a estar en una situación de hambruna global por los altos precios, a que gran parte de todas esas subas se fueron perdiendo. A ver, se abren muchas preguntas respecto de esta situación, sobre todo en el tema trigo, porque ¿qué escenario le juega estos nuevos valores al productor cuando tiene, por ejemplo, para todo lo que es cosecha nueva, ya prácticamente un número importante de lo que es la exportación habilitada, vendida, con valores tal vez tomados de manera diferente? ¿Qué puede pasar comercialmente para el productor argentino en este nuevo escenario de trigo? Comercialmente y políticamente también, ¿no? Bueno, yo creo que en el trigo, digamos, la situación más, si querés, perjudicial o digamos, jugó muy en contra en el caso del trigo local, es que muchos productores o sea, veían que los niveles, de cualquier nivel de precio de trigo arriba de $300 era bueno. Arriba de $280 era bueno. El tema es que el clima no ayuda para nada, o sea, el clima es malísimo. Entonces, llegó un momento en donde, si bien los precios eran muy buenos, los que ya habían empezado a tomar, digamos, posición, cobertura a la baja, etcétera,
no estaban en condiciones, o sea, no era recomendable para nada que sigan ampliando esa posición vendida. Entonces se dio como una combinación malísima en el mercado local. Lo que vos comentaste, la exportación prácticamente ya, digamos, ese volumen de equilibrio preautorizado de 10 millones de toneladas, está en más de un 90%. Y por el otro lado, el productor no puede salir a, digamos, a tomar más cantidad de precio, a pesar de la baja y todo, porque todavía no, digamos, ni siquiera llueve como para pensar que van a tener un buen arranque de campaña. Entonces, creo que la verdad el combo en el caso del trigo nuevo es muy malo. Quizás lo que sí creo que también hay que tener en cuenta, que cuando vemos digamos, el potencial de suba o de baja de los mercados, no tenemos que, digamos, dejar de tener en cuenta que en ese caso el trigo que ya se sembró, que ya se compraron los insumos demás, mira, en febrero trigo que hoy vale 2,79, el trigo de diciembre valía $220. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Digamos, estos mercados tienen el potencial de pasar del 1 de febrero a $220 a llegar a 370 en unos meses y de 370 bajar a 280 también en unos meses. Entonces, la verdad veo más complicado el tema del trigo, en especial si no llueve. Si llueve, creo que a pesar de las bajas recientes, de alguna manera hay que, digamos, cubrirse ante potenciales futuras bajas. La última, esta situación que estamos viendo del mercado hoy con bajas, ¿se puede pronosticar de que vayan a continuar o es muy apresurado pensar cómo puede reaccionar el mercado en las próximas semanas? Y yo creo que quizás el mayor riesgo digamos, como potencial de mayores bajas, creo que es muy importante, digamos, separar las situaciones, ¿no? Cuando hablas de corto plazo y para quien tenga digamos, la necesidad o urgencia de que sí o sí tiene que fijar, en general la mayoría de los negocios a fijar o eran a fin de mayo o a fin de junio, o sea que el que ya no tuvo que fijar, quizás ese riesgo o urgencia no la tiene. Creo que en el corto plazo tenés el riesgo de estos mercados que entran en modo venta, entonces tenés desde los fondos especulativos que con estas bajas se quieren salir todos porque ya ganaron muchísimo durante el año, y entonces es como que se da una bola digamos, de nieve bajista en donde los, no sé, soportes técnicos se quiebran, los fondos salen, entran en pánico un montón de especuladores, etcétera. Y entonces, por más que el mercado no justifique bajas, se pueden dar esas bajas en el corto plazo. Creo, digamos, que el riesgo de corto plazo existe. Después, muchas veces el mercado vuelve a tener una recuperación, como vimos el año pasado, o sea, de mayo a junio perdió un 20%, después tardó 7 meses en recuperar. Pero yo creo que quizás el dato más relevante a mirar hoy, que te puede dar algún indicio que pueda haber bajas adicionales, es que a pesar de las bajas que ya se vieron en los mercados, en Chicago los niveles de referencia de soja y maíz siguen estando a niveles máximos desde el 2012. O sea, si mirás los gráficos todavía están ahí los precios. Y en mercados anteriores que han subido fuerte y han bajado, o sea, tienen recorrido de baja. Creo que quizás el mayor riesgo de baja es el corto plazo, por eso que te digo, es como que se hace una bola de noticias bajistas y te arrastra más allá que no tenga sentido la baja. Gracias, Paulina. Gracias a ustedes.